Buenos días. Dentro del marco del simposio conmemorativo del Día Mundial de la Tuberculosis, que celebramos en el Instituto Bacareza, conjuntamente con el Hospital Muñiz, vamos a charlar sobre un tema de trascendencia en los últimos años, como son las nuevas definiciones y tratamientos de la tuberculosis drogoresistente, especialmente la tuberculosis multiresistente. Este asunto de las nuevas definiciones comenzó a partir de un artículo que se publica en un Lancet del 2018, en el cual un número importante de autores participamos, y consistió en un metaanálisis de datos de pacientes individuales, lo que en inglés se abrevia con la sigla IPD. 12.000 pacientes en 25 países, de los cuales la evolución fue más o menos la esperable en una tuberculosis multiresistente con los tratamientos antiguos, un 60% de tratamiento exitoso. Y las conclusiones importantes de este estudio, entre otras, es que el tratamiento exitoso, es decir, ya sea curado bacteriológicamente o dado por finalizado curado sin bacteriología por el médico, se asoció positivamente con el uso de determinados fármacos: linezolid, levofloxacina, los carbapenemes, moxifloxacina, bedaquilina y clofazimina. Bueno, levo y moxi son fluoroquinolonas, el linezolid, la bedaquilina y la clofazimina, todos fármacos orales, ¿no es cierto? El problema de los carbapenemes es que son eficaces, pero tienen que aplicarse por vía intravenosa, algunos de ellos por vía intramuscular. Existió una asociación significativa, y esto es lo más tal vez trascendente, entre la reducción de la mortalidad y el uso de 3 fármacos: linezolid, fluoroquinolonas y bedaquilina. En este mismo estudio se observó, con el metaanálisis, que las drogas inyectables de segunda línea, especialmente kanamicina y capreomicina, no se asociaron con éxito de tratamiento, en tanto que streptomicina y amikacina con un discreto nivel, no significativo. Eso hizo, sumado al disconfort de los fármacos, que surgiese una nueva clasificación de las medicinas para utilizar en tuberculosis multidrogoresistente. Un grupo A, que son las más eficaces, que ustedes vieron que son los que se asociaban con disminución significativa de la mortalidad: fluoroquinolonas, que en tuberculosis son levo y moxifloxacina, bedaquilina y linezolid. Luego un grupo B, eficaz pero menos que el grupo A, que incluía 2 fármacos, la clofazimina y la cicloserina y su análogo, la tericidona. Y finalmente, todo el resto de los medicamentos quedaron en el grupo C, es decir, fármacos que se agregan para completar el régimen cuando las medicinas de los grupos A y B no fueron suficientes. Porque ya vamos adelantando, el nuevo esquema propuesto es con 5 drogas, 100% oral: fluoroquinolona, bedaquilina, linezolid, clofazimina y cicloserina. Sí se puede, ¿no es cierto? Y si se las tiene. Bien. La bibliografía de estas tablas que aparecen en este diapositivo y la siguiente es la guía de estudio de neumonología para nuestros alumnos de grado de la Universidad de Buenos Aires, actualizada 2021. Acá tienen una tabla de farmacología, digamos, de los fármacos alternativos a isoniazida y rifampicina, ¿no es cierto? No es para hablarlo en este momento, pero les queda en la presentación si quieren repasarlo, verlo o fijarlo. Las fluoroquinolonas, levo y moxi, cicloserina, etionamida y el PAS. El linezolid, una droga repropuesta, es decir, no originalmente diseñada para tuberculosis, pero demostró ser bactericida y de alta eficacia. La clofazimina igual, los carbapenemes igual. Y recuerden que siempre cuando se utiliza imipenem o meropenem hay que asociarlos al ácido clavulánico, porque eso inhibe una beta-lactamasa del Mycobacterium tuberculosis y los vuelve activos en tuberculosis, ¿no? Contra el Mycobacterium tuberculosis. La bedaquilina es una nueva droga inhibidora de la ATP sintetasa,
fármaco bactericida potente, y dos nuevos fármacos, uno derivado del otro, que son el Delamanid y el Pretomanid. Los dos van en la misma dosificación. La diferencia es que el Delamanid, la evidencia es bastante contradictoria sobre su eficacia. En cambio, el Pretomanid ya vamos a ver hacia el final de la charla, al final de la charla, que integra esquemas que son potentes, aparentemente sumamente potentes. Muy bien. Entonces, ya vemos que las nuevas orientaciones terapéuticas están dirigidas a tratamientos en tuberculosis multiresistente, claro, a tratamientos 100% orales, ¿no es cierto? Y que los inyectables de segunda línea son poco eficaces. Por lo tanto, la tuberculosis de MDR ha quedado igual. La pre-XDR, que había dos opciones, que era resistente a isoniazida, rifampicina y a una fluoroquinolona, o isoniazida, rifampicina o un inyectable de segunda línea. Como se imaginarán, esta segunda opción desapareció y queda como pre-XDR-TB, aquella causada por cepas Mycobacterium tuberculosis, que son, por lo menos, resistentes a rifampicina, a isoniazida y a una fluoroquinolona. En tanto que tuberculosis extensamente resistente, que es la peor situación en cuanto a resistencia bacteriana, es una pre-XDR, es decir, una tuberculosis provocada por un Mycobacterium que es resistente a isoniazida, a rifampicina, a una de las quinolonas por lo menos, y a bedaquilina o a linezolid. Esta es la definición mínima de tuberculosis XD. Ustedes imaginan que si es resistente a bedaquilina, linezolida, a las dos quinolonas y a varios fármacos más, estamos en una situación muy comprometida, ¿no es cierto? Pero bueno, estas son definiciones, digamos, de mínima, a partir de las cuales se considera, por ejemplo, tuberculosis XD. Está aceptado para publicación en el Blue Journal un trabajo que brinda evidencia significativa, 11.600 pacientes con tuberculosis MDR que recibieron bedaquilina, linezolid, quinolonas, etc. Bueno, dentro de los hallazgos de este trabajo, tenemos que la administración de bedaquilina o de linezolid mejora los tratamientos, ¿no es cierto? Independientemente de que haya resistencia a fluoroquinolonas o a los inyectables. Y fíjense ustedes que en pacientes XDR, cuando eran resistentes a una de las drogas, por ejemplo, a linezolid solo, había una diferencia significativa en cuanto a una mala evolución del paciente. A la bedaquilina también, y a ambas peor, es decir, más mala evolución, menos éxitos terapéuticos, más fracasos y más fallecimientos, cuando se suma la resistencia a linezolid y a bedaquilina. Bien, esto es lo que dio soporte, o lo que da soporte, basado en la evidencia, digamos, a la definición que fue consensuada por un grupo de expertos de OMS, ¿no es cierto? Que estaban en conocimiento de estos datos. Es decir, que este estudio soporta la nueva definición de XDR como DR más una resistencia adicional a fluoroquinolonas y a bedaquilina y o a linezolid. En realidad es a o linezolid. Pero bueno, la conclusión del estudio fue esa. En las antiguas definiciones, ustedes recuerdan, tuberculosis RR era la que nos daba el antiguo GeneXpert, porque ahora tenemos GeneXpert, que todavía no han entrado al país, pero van a entrar, que detectan resistencia a isoniazida y a rifampicina, a las dos drogas, ¿no es cierto? Método molecular rápido, sencillo de utilizar, no especialmente económico, pero tiene esas gran ventajas. Sencillez de uso, poco requerimiento de bioseguridad y resultados muy rápidos, 2 horas. Entonces, cuando un GeneXpert clásico que solamente detectaba resistencia a rifampicina, daba resistente a rifampicina, el paciente se llama RR. El 80% de los RR son tuberculosis multidrogoresistentes. También son resistentes a isoniazida. Por ese motivo, hay que tratarlos como multiresistentes, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Tuberculosis multiresistente, bueno, ya lo dijimos, resistente a ISO y RIFA, eso no ha cambiado. Una de las pre-XDR quedó tal cual, resistente como mínimo a ISO, RIFA y a LEVO. La otra pre-XDR desapareció y la XDR también.
Entonces, ¿cómo quedaron nuestras definiciones? Bueno, la RR, la MDR y una de las pre-XDR igual. Y la XDR resistente a ISO, rifa, fluoroquinolona, una de las dos por lo menos, y linesolid y o bedaquil. ¿Sí? La evidencia bibliográfica o la bibliografía, digamos, a consultar, son las guías consolidadas de tuberculosis que aparecieron en el año 2020. Aparecen en forma de módulos, prevención, por ejemplo, diagnóstico. Diagnóstico se le agregó una actualización este verano nuestro, ¿no es cierto? Este verano meridional, digamos, porque por la aparición del nuevo GeneXpert, ¿no? Que detecta resistencia a ISO y RI. Y el módulo 4, tratamiento, que abarca esto. Vamos brevemente a considerar la tuberculosis resistente a isoniazida y, subrayado, sensible a rifampicina. Esto se lo pone siempre que se habla de eso, porque tiene que haber susceptibilidad confirmada por el laboratorio a la rifampicina. En general, justamente el GeneXpert lo que nos da es RR, pero bueno, si solamente tenemos el dato de resistencia isoniazida, hay que tener cuidado. No es monoresistente isoniazida hasta que no sepamos que es por lo menos sensible a rifampicina. El régimen para estos pacientes que aconseja la OMS, basado en una evidencia bibliográfica bastante amplia, la mayoría de estudios de Sudáfrica, y recomiendan un tratamiento de 6 meses con 4 drogas, todo de corrido: rifampicina, etambutol, piracinamida y levofloxacina. Las 3 drogas de primera línea, la cual conserva sensibilidad, una cepa monoresistente isoniazida, más la fluoroquinolona, digamos, de batalla en tuberculosis drogoresistente, que es la levofloxacina. Y no se aconseja el uso de inyectables. Muy bien. En el Lancet también se publica en 2017 un ensayo también basado en el IPD sobre 5.400 pacientes de un número grande de bases de datos, estudios observacionales, lo cual le resta valor a la evidencia, lo cual las vuelve como recomendaciones condicionales. Pero lo que destaco de este estudio es que, ¿qué pasó con los pacientes que se trataron con el esquema estándar que tienen acá, 2 meses de isorrifapiretambutol y 4 meses de isoirrifa, y eran resistentes a isoniazida y no se sabía, versus los que eran sensibles a los 4 medicamentos? Bueno, en los monoresistentes a isoniazida, el fracaso fue 11% contra el 1% en los sensibles. Recayeron el doble, 10% contra 5%. Y lo que es muy preocupante, desarrollaron tuberculosis multiresistente, porque tengan en cuenta que en la segunda fase de isoniazida y rifampicina, en la realidad quedan nada más que con rifampicina. 8% adquirieron, digamos así, resistencia o seleccionaron resistencia a la rifampicina, con lo cual se volvieron multiresistentes, contra 0,3%. Es decir, que la monoresistencia a isoniazida hay que tenerla en cuenta. No se puede administrar este régimen de 6 meses si no estamos seguros que es sensible a rifampicina. Corremos el riesgo de darle piracinamida, etambutol y levo por 6 meses, que ese paciente hay que tratarlo como multiresistente. Esto es un tratamiento poco eficaz, ¿no? Si hay conocimiento o sospecha de resistencia, por ejemplo, un contacto resistente a levofloxacina, tampoco. Si hay intolerancia a las fluoroquinolonas, si el paciente trae una prolongación del QT de base o eleva el QT con la levofloxacina, no es un problema tan importante, pero puede venir con un QT prolongado de comienzo. Y si es posible, ustedes saben que un régimen que incluye quinolonas en una embarazada o en una mujer que está amamantando, si no hay otra alternativa, se indican las quinolonas, pero no son una opción recomendable de entrada. Muchas veces son causa de abandono. La amicacina, especialmente, es muy dolorosa, no así la streptomicina. El tratamiento de una tuberculosis multidrogoresistente. ¿Cuáles son las recomendaciones 2020 para tratamiento de una tuberculosis multidrogoresistente a nivel Organización Mundial de la Salud y otras guías internacionales? El esquema largo, que era lo que estábamos hablando, 3 drogas del grupo A, por ejemplo, levofloxacina, bedaquilina, linesolid. ¿Y qué pasa si es resistente a levo y sensible a moxi? ¿Y qué pasa si es sensible a moxi en alta concentración y no en baja concentración? 800 miligramos de moxi, bedaquilina, linesolid. Ahí hay que tener muy en cuenta el QT, porque la moxifloxacina prolonga el QT. Asociadas a los 2 del grupo B, clofazimina o cicloserina,
Y como les conté, el grupo C es una especie de grupo de relleno para suplantar fármacos. ¿Qué duración del régimen? Acá está la respuesta. 18 meses, un año y medio. Muy bien. Con respecto No hemos a hablado de efectos adversos. los efectos adversos, ¿no es cierto? Bueno, esto está publicado en las guías OMS del 2019 y creo que también está en el módulo del 2020 de multiresistencia. Riesgo absoluto de efecto adverso. Bueno, la que menos tiene, vean ustedes, es la bedaquilina, luego las quinolonas, el ácido clavulánico, la clofazimina, levo, estrepto, y vemos que las drogas que más efectos adversos tienen es el linesol. La tioacetazona hace mucho que no se usa, no sé por qué está incluida, porque no se usa hace mucho en el tratamiento de la tuberculosis. Complica el tratamiento con tioacetazona, especialmente en pacientes HIV positivos, la epidermolisis, síndrome del aire, mortales, potencialmente mortales. El ácido paraminosalicílico con su pésima tolerancia gástrica, los inyectables con los trastornos auditivos del octavo par, la toxicidad renal, digamos, ¿no? Etcétera. Y vamos El a NICS-TV es un comentar, estudio experimental de un nuevo tratamiento para la XDR que los primeros resultados se comunicaron a fines del 2019, tuvieron mucha repercusión en la prensa. New York Times, ¿no? Le dedicó un extenso artículo. Y este régimen es linesolid, bedaquilina y pretomanid, 6 a 9 meses. Y se llama BEPAL. Ya vamos a ver enseguida la publicación que apareció este año en New England. Es eficaz en un número reducido de casos, alrededor de 100. Todavía está en estudio y la OMS lo recomienda bajo investigación operativa. Esta es la publicación en New England, en marzo de este año. y vamos a hablar de nuestra realidad. Antes de eso les quiero comentar que ayer Médicos Sin Fronteras, es decir, 25 de marzo, publica a nivel prensa médica, digamos, pero todavía no está el trabajo preso, digamos, o publicado, que en un esquema con tipo el NICS-TV, pero con moxifloxacina, linesolid, bedaquilina y pretomanid, tuvieron que suspender el brazo control, que era un esquema estándar de tratamiento al estilo antiguo con inyectable, porque había una diferencia muy significativa a favor del nuevo régimen. Y un régimen nada más que de 6 meses. Esto por ahora es una noticia, no un trascendido, sino que es una noticia de divulgación de Médicos Sin Fronteras, pero va a salir la publicación, ¿no? Realmente estos regímenes son muy buenos y ahí viene el tema de que cuando veíamos lo de los 18 meses de duración, es algo relativo, porque todavía no sabemos muy bien qué tiempo de duración van a tener estos esquemas con drogas muy potentes, especialmente cuando se combinan bedaquilina, linesolid y pretomanid. Pero eso todavía está por reunirse la evidencia que lo justifique, ¿no es cierto? Perdón. El esquema ideal, vamos a la realidad en Argentina, ¿no es cierto? El esquema ideal sería 6 meses con bedaquilina, linesolid, levofloxacina, cicloserina y clofazimina. ¿Sí? Y luego, en principio, 12 meses de linesolid, levo, cicloserina y clofazimina. En nuestro país todavía tenemos una disponibilidad escasa de bedaquilina, perdón, y en realidad queda reservada para el tratamiento de la TB-XDR. El Programa Nacional de Control de Tuberculosis está en vías de adquirir una cantidad más importante del fármaco para utilizarlo en tuberculosis multiresistente directamente con un tratamiento como parte de este nuevo esquema 100% oral. De la manid y pretomanid no tenemos disponibilidad en el país. El de la manid es un poco conflictiva la evidencia y el pretomanid parece pintar muy bien en esos nuevos esquemas. Habrá que esperar que haya evidencia que lo justifique para incorporarlo a nuestra realidad nacional. En cambio tenemos disponibilidad de linesolid, de clofazimina, de fluoroquinolonas, de cicloserina, a veces con algún antibajo, pero los fármacos están. Entonces, ¿qué hacemos en Argentina? Tratamos de armar, si el antibiograma lo permite, si es sensible a estas drogas, esquemas sin inyectables, 100% orales, con fluoroquinolona, levo o moxi,
cicloserina, etionamida, linesolid, clofazimina y o, depende la tolerancia del paciente, la disponibilidad de fármacos y la resistencia, el perfil de resistencia que tenga, agregar, si es necesario, fármacos, los que sería del grupo C, a los que el paciente conserve sensibilidad, ¿no es cierto? Como el etambutol o preferentemente, porque su actividad bactericida, la piracinamida. Hoy día se puede determinar con un 80% aproximadamente de sensibilidad y una especificidad mayor, superior al 90%, la resistencia a la piracinamida. Entonces podemos indicarla no empíricamente como se hacía años atrás, sino sobre una base fija. ¿Cuánto duran estos tratamientos? Para nosotros todavía 18 meses. No tenemos una fase inicial porque no hay bedaquilina. En el otro régimen la fase inicial sería la de la bedaquilina. Y vamos evolucionando de acuerdo a las distintas publicaciones que surgen y novedades que surgen con bastante rapidez. Y lo que es tremendo de observar, como una conclusión final, es cuánto énfasis está puesto en la tuberculosis multidrogo resistente y no se ha logrado modificar el esquema estándar de tratamiento de la tuberculosis que data de mediados de los 70 y que se ha utilizado ampliamente en el mundo desde 1980. O sea que lleva 40 años largos de uso y no se ha encontrado una opción mejor hasta ahora. Muy bien, con esto terminamos esta presentación. Estas son las instituciones en las cuales trabajo: el Instituto Bacareza de Tisioneumonología y el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Javier Núñez. Muchas gracias por su atención.